Amigos de Benepress, continuamos en la Asamblea Nacional, en este momento en la antesala, uno de los salones que está previo a lo que es el hemiciclo de sesiones del Parlamento. Nos encontramos con el diputado Elías Mata, él es el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento. Allí están haciendo varias reformas, o están planteando varias reformas a diferentes leyes que tienen que ver con hidrocarburos, con minas. También el día de mañana usted nos hablaba que van a presentar otra reforma a otra de las leyes que tiene que ver con esta materia de energía en nuestro país. Pero la ley de hidrocarburos, diputado, ustedes reforman parcialmente la ley en este proyecto de ley, de reforma de ley que hacen, tocan ocho artículos de la ley que está vigente. La adjudicación directa no se suprime. A mí me llama la atención esto, tomando en cuenta lo que ha pasado con Petróleos de Venezuela en estos 20 años, donde la industria petrolera ha sido saqueada, donde muchos contratos son entregados a dedo. Me llama la atención que no se suprima esto, inclusive para más control del Parlamento. Sí, mira, lo primero es que hay que entender que la ley orgánica de hidrocarburos es una ley demasiado fundamental para el país. Venezuela ha tenido dos leyes orgánicas de hidrocarburos. Una en el año 43, que duró hasta el año 2001. Fíjense ustedes todo el lapso, o sea, fue una ley que verdaderamente permitió todo el desarrollo de la industria petrolera tal como la conocemos. En el año 2001, mediante habilitante, el expresidente Chávez hizo una nueva ley vía habilitante, que es la nueva ley orgánica de hidrocarburos, que está vigente. Esa ley orgánica de hidrocarburos fue reformada en el año 2006, también vía habilitante. Por lo tanto, desde nuestra óptica, y es lo que hemos querido hacer saber, reformar una ley orgánica de hidrocarburos es un tema delicado. Sí. Y además, hay gente que plantea una nueva ley orgánica de hidrocarburos. Ahora, desde nuestra óptica, nosotros creemos que primero iniciemos con una reforma y que si se va a hacer una nueva ley orgánica de hidrocarburos sea producto de un gran consenso nacional para que tenga vigencia. De lo contrario no va a tener vigencia. ¿Qué buscamos nosotros con esta pequeña reforma? No quisimos entrar en esos detalles que tú me planteas porque quisimos ir al fondo de la materia. En Venezuela, ¿quiénes producen petróleo? PDVSA, que es 100% del Estado, a través de sus campos propios, de su esfuerzo propio. Eso lamentablemente en estos años ha caído dramáticamente. ¿Y quién más produce petróleo? Las empresas mixtas. Esas empresas mixtas, que son alrededor de unas 44 empresas mixtas que existen en Venezuela, bueno, lamentablemente hoy, producto de la ley actual que obliga que PDVSA tiene que tener mayoría accionaria en todas las empresas mixtas, cerca del 60%, fue lo que no fue lo que se estipuló mayoría, pero se puso 60% luego a la hora de hacer los contratos. Bueno, resulta ser que si tú eres un socio B y tú ves que PDVSA no pone dinero y tú sí, tú empiezas a parar tu inversión. Y que en la actualidad Entonces, son las que realmente producen. Producen, son parte de lo que producen y es la que han logrado mantener más o menos parte de lo que estamos produciendo hoy en día. ¿Cuál es el planteamiento nuestro? Vale, abrir ese sector al sector privado, permitir que el sector privado pueda tener mayoría accionaria. Ese es un planteamiento concreto. ¿Para qué? Para que se dinamice la producción petrolera en esa área. PDVSA seguirá siendo 100% del Estado. Tendrá que buscar con quién tratar de levantar toda esa cantidad de campos que están hoy en muy mal estado. Pero hay que dinamizar la industria. Y nosotros creemos que esta reforma, que va a permitir además que se puedan contratar empresas de servicios para que puedan actuar en esas empresas mixtas, bueno, toda esta reforma que es puntual, insisto, va a permitir flexibilizar la producción petrolera. Por ejemplo, yo estoy seguro que habrá personas que critiquen esa reforma y seguramente la puedan calificar de entreguista. Por ejemplo, cuando uno lee la reforma, ustedes dicen que en esta nueva ley se le permitirá a las empresas mixtas comercializar el petróleo, pero además encargarse de refinación de todo esto. ¿No temen a que esas críticas puedan echar para atrás esta reforma? Que puedan haber críticas entreguistas. Nosotros estamos hablando muy claro. PDVSA sigue siendo 100% del Estado y va a tener que hacer su producción ella directamente. Las empresas mixtas es otra área
para producir petróleo. Tú puedes hacerlo con un privado, tú no estás entregando los yacimientos, tú sigues siendo el dueño del yacimiento, pero por cada barril producido vas a tener, primero, un pago de regalías. Segundo, el pago de los impuestos que estén establecidos en la ley. Y en tercer lugar, si eres parte de la sociedad, vas a tener también parte del dividendo. Es decir, es un negocio lograr que eso se active, porque lo importante es que el barril se produzca. Una vez que el barril esté producido, genera recursos al Estado y genera recursos que pueden ser dirigidos al bienestar de la población. Lo que pasó hoy en día es que el barril se quedó en el subsuelo y no le produjo beneficio a nadie. Esa es la tristeza. Cuando yo le hacía la primera interrogante de la adjudicación directa, ¿por qué no se suprime? Bueno, porque siempre habrá la necesidad, y el problema es que nosotros estamos evaluando porque aquí lo hicieron mal, pero en algún momento es necesario que haya una adjudicación directa. Yo no le puedo prohibir eso a un sector. Eso está en las propias leyes de la propia ley de contrataciones públicas. Ahora, yo creo que ese no es el kit del asunto. El kit del asunto es que haya transparencia. Cuando yo se lo pregunto es por eso, por el que haya transparencia. El problema es que no tenemos transparencia. Ese es el grave problema. El problema es que si las cosas se hicieran y la gente supiera cómo se está haciendo, bueno, no hay ningún tipo de problema. Esa es la verdad. Cuando ustedes colocan allí el tema del gas asociado, ¿en este momento no se paga regalía por ese gas asociado? No, el problema es que nadie produce gas asociado. Muy poca gente produce gas asociado. Porque el problema es que como somos un país netamente petrolero, el que está perforando el pozo lo que está preocupado es por el petróleo. Y el gas lo que hace o lo reinyecta o lo quema. Entonces le estamos dando como una ventaja especial para que produzca ese gas, lo meta dentro del sistema, lo aproveche y el país pueda disponer de ese gas. Eso lo están haciendo mucho ahorita. Ahorita, por cierto, hay un estudio en Estados Unidos donde se ve cómo se ha ido aprovechando el gas asociado y ha generado mucha producción en los Estados Unidos y así en muchas otras partes del mundo. ¿Qué es lo más negativo que tiene la ley actual? Bueno, lo primero, yo creo que cuando obligó a PDVSA a tener mayoría accionaria en todas las empresas mixtas, eso le generó un cuello de botella. Y eso lamentablemente fue un error. Había que permitir que en ese sector la empresa privada pudiera contribuir a producir más barriles. Eso es lo que yo creo. Es tan rentable el negocio petrolero en el país que aún con esa camisa de fuerza, por ejemplo, cuando las empresas, las tercerizadas que prestaban servicios, tenían que tener esa especie de contrato muy parecido al de PDVSA, aún así es rentable el negocio. El negocio petrolero es un negocio bueno, no hay duda de ello. Ahora, lo cierto es que producto de este modelo que tenemos hoy en día, son muy pocos los campos que se han desarrollado nuevos, porque nadie quiere invertir si no hay primero garantía, no tengo ya la disposición de manejar el contrato, es decir, hay ese conjunto de cosas lo que ha hecho es que se ha paralizado, no hay campos nuevos en Venezuela. ¿Hay un estimado de dinero que deba inyectarse? Mira, se calcula, por ejemplo, que en las empresas mixtas, si esto se abre, se hace de buena manera, hay garantías jurídicas, tú puedes lograr que en esa área se inviertan unos 25.000 a 30.000 millones de dólares. ¿El Estado? No, que lo hagan los privados. Tú tienes que buscar que el privado invierta. O sea, el Estado no tiene ahorita dinero. Nosotros estamos buscando que el sector privado venga a invertir. Y podemos hablar hasta de alrededor de unos 80.000 a 100.000 millones de dólares en 8 años. Y eso es posible. ¿Cómo? Dándole garantía, dándole seguridad jurídica y haciendo competitiva la explotación petrolera. Porque tú no estás solo tú no estás solo en el mundo. ¿Qué tipo petróleo hay en Brasil, petróleo hay en Colombia, petróleo hay en México, hay en Arabia Saudita, hay en muchas partes. Entonces tú tienes que ser competitivo. ¿Qué tipo de incentivos fiscales? Bueno, por ahora nosotros en la reforma no estamos tocando para nada el tema tributario. Queremos que eso quede para una nueva ley. Y en esa nueva ley, bueno, habrá una gran discusión a ver si el modelo tributario que está en la actual ley es el mejor o no es el mejor. Se lo pregunto porque, por ejemplo, en la ley de minas, que es otra de las reformas que ustedes quieren hacer, ustedes hablan, por ejemplo, de la venta de oro. El 50% debe ir a juro, obligatoriamente al Banco Central de Venezuela, vender pues al Banco Central de Venezuela, pero hay un incentivo del que venda el 100% de la producción, pues va a tener una exención de impuestos. ¿Por qué no hacerlo también en petróleo? Bueno, el tema petrolero es distinto, es verdad. O sea, ahora en el tema de las minas, ¿qué es lo que nosotros creemos? Nosotros estamos viendo
que en el área de minas hay un gran desorden. En la minería no le ha generado recursos al Estado. Nosotros queremos hacer una nueva ley que le ponga orden a la explotación minera y que eso le pueda generar por primera vez en la historia de Venezuela recursos al Estado. Esa es la verdad. Por ejemplo, ¿ustedes hablan en la ley, en la reforma de ley de minas, o es una ley nueva completa? Esto es una ley totalmente nueva. En la ley, en el proyecto de ley de minas, ustedes hablan de explotación sin lesionar los pueblos indígenas. Yo estuve en el Alto Paragua hace algunos años y es una completa anarquía. Bueno, o sea, los pueblos indígenas no es que hacen artesanales, que ahí hay bombas y acaban con la naturaleza. Mira, lamentablemente, vuelvo y te insisto, la minería que se ha hecho hasta ahora en Venezuela es una minería que ha generado un altísimo pasivo ambiental y le ha generado muy pocos recursos al Estado. Esa es la verdad. Y cuando digo no le genera recursos al Estado, no le genera recursos a los ciudadanos. O sea, esto ha sido una explotación anárquica que prácticamente ha servido para que algunos vivos se enriquezcan y eso no le ha dejado beneficio ni a la área, ni a la zona, ni a los indígenas, ni al Estado. Esa es la realidad. Por eso queremos una nueva ley que enmarque y controle todo este tipo de problemas que tenemos ahorita. Por ejemplo, cuando en la ley actual la licencia de exploración eran muchos años. Cuando ustedes cambian a 4 años, creo que está establecido en la reforma que exploración, pero nosotros la idea, el tema minero tiene que ser muchos años para que la gente se dedique a eso. Nosotros estamos dando a tiempos de explotación de 20 años y puede renovarse en 2 oportunidades, es decir, hasta 60 años. Esa es la que nos... Ahora, en la exploración es cuando yo te digo, mira, tienes tiempo para explorar y después, si no encuentras oro me tienes que decir, o si encuentras, bueno, empieza a explotar de una manera, pero más de 4 años no puedes estar ahí sin arrancar. Cuando yo le pregunto, cuando yo le hago la pregunta, es porque, por ejemplo, el caso Cristalex fue el caso Cristalex, que es una compañía canadiense sin ningún tipo de tradición en el campo minero. Cuando uno busca la oficina de Cristalex, tiene una oficina de 50 metros por 50 metros en Toronto, y uno ve que allí no había ningún tipo de tradición. O sea, en esta ley se trata de normar que las empresas que vengan a licitar para ganar una concesión tengan de alguna manera un historial para poder meterse en lo difícil que nosotros estamos tratando de que en esta ley sean empresas verdaderamente, debidamente comprobadas con experiencia en el área minera. El caso, bueno, de Corporea, ahí creo que no hubo el seguimiento adecuado, no existían los mecanismos adecuados, pero eso es un error. Hay demasiadas empresas serias que además utilizan tecnología de punta, que no dañan tanto el ambiente como otras, y eso es lo que hay que tratar de buscar. ¿Para qué va a servir esta taquilla única? La idea es que tú puedas recibir de manera más directa los impuestos. O sea, cuando hay todo un desorden, múltiples mecanismos de cobranza, siempre la persona que está haciendo la explotación lo que trata es evadir. Si hay una taquilla única que flexibilice eso, simplemente la persona va y paga su impuesto y listo, y se lleva su ganancia. ¿Y esa taquilla única será a través del Banco Central o, por ejemplo, vamos a reactivar Minerven, que era nuestra empresa de...? Pudiera ser, eso es lo que hay, eso va a ser reglamentado a través del reglamento por la ley de minas. Eso es lo que se pretende. ¿Qué va a pasar con estas empresas que se han creado paralelas a Minerven y que llevaron al fracaso a Minerven, a la quiebra? El tema de que el problema es que aquí, a partir del decreto de emergencia económica del 2016, el gobierno ha emitido un conjunto de decretos, entre ellos el arco minero, toda esa serie de cosas. Para la Asamblea Nacional, el decreto de emergencia económica es ilegal porque nosotros lo negamos. Por lo tanto, todo lo que se haya hecho a partir de ese decreto de emergencia para nosotros es ilegal. Por lo tanto, el arco minero para nosotros es ilegal. Y las concesiones que se entregaron son ilegales. Ahora, ¿qué habrá que hacer? Bueno, un gobierno nuevo tendrá que sentarse a ver qué es lo que va a hacer y ordenar eso. Hay un artículo o algunos artículos interesantes en cuanto a la prohibición de concesiones a miembros del gobierno, de la Fuerza Armada Nacional, de familiares, además de quienes estén en el gobierno, quienes estén en la Fuerza Armada. Eso es lo normal en cualquier país. Lo que estamos es ratificándolo, o sea, eso tiene que ser así. O sea, eso en ningún país ocurre. Pues aquí yo no puedo asegurar que aquí hay militares o hay gente que tenga minas, pero lo correcto es que eso no ocurra y hay que garantizar que eso no ocurra.
¿Es auditable todo lo que ocurre en el sur del país? Bueno, en este momento no creo Hablo que en un nuevo periodo. En un nuevo periodo, bueno, tendremos que tratar de, cuando uno dice ordenar, tendremos que auditar y tenemos que hacer las cosas bien para que eso funcione. ¿Qué tiene de nuevo? Y no quisiera tubiarlo porque te va a dar una rueda de prensa mañana, pero ¿qué tiene de nuevo esa ley que va a presentar mañana? Mira, Venezuela tiene todas las oportunidades para desarrollar un área petroquímica importantísima, primero porque tenemos gas, esa es la materia prima del área de la petroquímica, para que podamos producir los fertilizantes que necesita el área agroalimentaria, para que podamos desarrollar una industria del plástico bien seria, para que podamos desarrollar una industria médica bien fortalecida. Es decir, el área petroquímica tiene muchas derivaciones y muchas oportunidades, y eso también hay que abrir al sector privado. Bien, le damos las gracias al diputado Elías Mata, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento, hablándonos un poco de esta reforma de la ley de hidrocarburos. Se reforman 8 artículos. El diputado ha dicho que después pudiera venir una reforma más profunda, inclusive una nueva ley, pero ya un poco más trabajada, consensuada. Es que una ley de hidrocarburos, me atrevo a decirla que es algo así como una constituyente para hacer una nueva constitución por la importancia que tiene la ley de hidrocarburos en nuestro país, pero además conversamos sobre la ley de minas, una ley totalmente nueva. Hay una anarquía en el país con el tema minero, no solo con el oro, con la extracción de diamante y coltán, minerales importantes que están siendo en este momento producto del tráfico ilegal en nuestro país. Conversábamos con personas en el Callao, 120 kilogramos de oro están sacando semanalmente, no pasan por el Banco Central de Venezuela, no sabemos a dónde van. Quizás para sostener al régimen están siendo productos del canje, así como están obteniendo gasolina de 95 octanos, también se nos dijo la semana pasada, estamos trayendo gasolina de 95 octanos no para Venezuela, sino para enviarla a Cuba, a comercializarla, a regalarla a los Castro. Esto no lo sabemos a ciencia cierta, pero es la información que tenemos de Petróleos de Venezuela.